Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de estratigrafía. Entonces, recordemos, esto está en el capítulo 2 del texto, ¿verdad? Específicamente en la página 41. Y ahí tienen ustedes todos los conceptos y el desarrollo del tema. Vamos a enfocarnos en las partes principales. Entonces, cuando hablamos de estratigrafía, se dice es la ciencia que describe los estratos o que trata de la formación, composición, distribución, cronología, clasificación y correlación temporal de las rocas. Es importante entonces tener presente que podemos tener varias categorías estratigráficas. Por ejemplo, el grupo, la formación, el miembro y el estrato propiamente. Cuando hablamos de grupo, nos estamos refiriendo al conjunto de varias formaciones. Por ejemplo, en Guatemala tenemos el grupo Choacús, el grupo Santa Rosa. La formación es la unidad básica que comprende un conjunto de estratos con ciertas características de homogeneidad litológica, de color, de forma, de posición. Acá tenemos varias formaciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo, como decir la formación Cobán. El miembro tiene litología, dice, particular con extensión lateral y vertical. Y el estrato es una capa o unidad sedimentaria con litología homogénea que puede ser de dimensiones centimétricas o métricas, ¿verdad? La otra situación acá es de que generalmente trabajamos con columnas estratigráficas, es decir, representamos los diferentes grupos, formaciones, miembros, etcétera, en una columna, en donde tenemos, por ejemplo, el espesor, generalmente en metros, ¿sí? El espesor de cada unidad o de cada formación. En este caso, observemos, tenemos en la base el grupo Choacús. Esta es una columna estratigráfica general de Guatemala. Por ejemplo, luego del grupo Choacús, que es el grupo más antiguo, el que está abajo, ¿verdad? Constituyendo el basamento. Tenemos el llamado grupo Santa Rosa. Aquí tenemos, por ejemplo, que este grupo está compuesto de 4 formaciones. La formación Xochal, Esperanza, Tactic y Chicol. Cada formación, pues obviamente tiene sus características particulares. Observen, aquí cada formación tiene su espesor. Por ejemplo, la Chicol, 600 metros. Formación Tactic, 800 metros. La formación Esperanza, 500 metros. Y la Xochal, 500 metros, por ejemplo. Luego tenemos acá la llamada formación Todos Santos, ¿sí? Con 12,000 metros, por ejemplo. Tenemos la formación Cobán. Y acá interesante observar que esta formación está subdividida en miembros. Por ejemplo, miembro Cobán A, miembro Cobán B, miembro Cobán C y miembro Cobán D, ¿sí? Tenemos acá la formación Campur, la formación Cepur arriba, y finalizando tenemos acá la formación Santa Amelia y la formación Buenavista, que se agrupan en el llamado grupo Petén. ¿Ok? Ahora, algo interesante que resalta acá. Observen ustedes, aquí hablamos de carbonífero pérmico y JK, que es Jurásico Cretácico, acá K, que es Cretácico. Acá, por ejemplo, es K, Cretácico Superior Paleoceno, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué es esto entonces? Cuando hablamos de una formación o una unidad, tenemos que estar generalmente observando la columna o la tabla del tiempo geológico, ¿sí? Es decir,
Cada unidad de roca en Guatemala o en China o en Alemania o en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, tiene una cierta edad, una edad geológica. Y la edad obviamente está en millones de años, ¿sí? Entonces, las rocas más antiguas que se han podido datar en el mundo son de 3.800 millones de años. Y entonces tenemos rocas de diferentes edades. De ahí entonces que generalmente el tiempo geológico se divide en las llamadas eras, por ejemplo, proterozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, que agrupa periodos, por ejemplo, aquí la paleozoica, cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico. Por ejemplo, la era mesozoica, triásico, jurásico, cretácico. Ustedes me imagino han estado viendo la película de Jurassic Park. Sí, pero ¿a qué se refiere eso de el término jurásico? El jurásico es un periodo en la era geológica que comprendió más o menos, que se está definiendo más o menos en los 200 millones de años, ¿sí? Es decir, los dinosaurios, en este caso, vivieron entre más o menos los 66 a los 250 millones de años en la era mesozoica, ¿sí? Tanto en el Triásico como en el Jurásico como en el Cretácico, ¿verdad? Por ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos los reptiles y amonites, ¿verdad? Miremos aquí la era cenozoica, tenemos el periodo cuaternario y el periodo terciario. Incluso el periodo terciario se divide en épocas, por ejemplo, paleoceno, eoceno, oligoceno, mioceno y plioceno. Y el periodo cuaternario en pleistoceno y holoceno. Y aquí tenemos la edad de estas épocas. Por ejemplo, el Paleoceno, 66.4 millones de años, el Eoceno, 57, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar al Pleistoceno, 1.8 millones de años. Entonces, esto es bien importante, compañeros, porque generalmente hay que manejar mapas en donde tenemos, por un lado, el tipo de roca, pero importante también la edad de estas rocas. Entonces, generalmente se presenta la era o el periodo de esa roca y tenemos que estar entonces siempre observando con la tabla del tiempo geológico a qué edad en millones de años corresponde esa unidad de roca, sea una formación, un estrato, un grupo, como acabamos de ver, ¿sí? Entonces, acá tenemos ciertas relaciones estratigráficas. Por ejemplo, tenemos estratos de color amarillo y color anaranjado. Tenemos estratos de acá en verde, celeste, por ejemplo. Y acá tenemos en color café, ¿sí? Café oscuro, qué sé yo. Lógicamente, si observamos nosotros esta situación, el estrato o los estratos claros, el amarillo y el anaranjado, son los estratos jóvenes, son los que están arriba, ¿verdad? Los que están en la base son los estratos más antiguos, en este caso estos cafés, ¿verdad? Y en la parte intermedia tenemos estos estratos en color verde y celeste, por ejemplo. ¿Ok? Ya aquí estamos distinguiendo unidades o bien estratos que tienen diferentes edades, lógicamente, o posiciones estratigráficas. ¿Ok? Observen otra cosa aquí interesante. En superficie, generalmente un estrato puede presentar un espesor aparente, es decir, un poco mayor que realmente tiene. Observen acá
realmente el espesor del estrato, este es el espesor real, ¿sí? Y acá lo podemos medir porque está inclinado. Y acá entonces también viene otro término bien interesante cuando hablamos de estratos, el llamado techo y piso, ¿sí? Entonces tenemos generalmente la parte superior, por lógica, ¿verdad? Nosotros miramos hacia arriba, lo que tenemos es un techo, ¿verdad? Como le llamamos comúnmente. Y donde estamos sentados o parados, generalmente es un piso, ¿verdad? Es muy lógico. Sin embargo, estas cosas tan lógicas a veces como que las perdemos de enfoque, como que a veces las olvidamos. Y esto, compañeros, hay que tenerlo siempre presente, ¿sí? Miremos, esto es lo que tienen ustedes en el libro, en blanco y negro. Tenemos acá los estratos, por ejemplo, de arenisca con puntos acá. Tenemos los estratos de arenisca en puntos, les decía. Tenemos algunos estratos de lutita aquí con líneas. Algunos de caliza aquí que asemejan ladrillos. Y obviamente siempre hablamos de los llamados buzamientos reales, como en este caso, en B. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Esto sería ideal, sería de tener en todos lados. Pero realmente los estratos, las capas de roca, las formaciones van a estar inclinadas. Y ese es el problema que se nos va a dar cuando nosotros estamos trabajando esto. ¿Sí? Por ahí hay una música, no sé de quién es. Aquí tenemos unos elementos. Parece que puso la música, sería bueno que la quitara, jóvenes. Los elementos de un estrato tenemos buzamiento, dirección estratigráfica. Generalmente los estratos van a estar inclinados, les decía. Y entonces, cuando están inclinados, vamos a poder medir, por un lado, el ángulo de buzamiento. ¿Sí? Por ejemplo, acá 30 grados. ¿Hacia dónde está inclinado? Hacia el oeste, ¿verdad, compañeros? Aquí observamos norte, sur, este y oeste, ¿verdad? ¿Hacia dónde está inclinado? Estos estratos, por ejemplo, de caliza acá, como ladrillo, hacia la parte izquierda, es decir, hacia el oeste. Nuevamente, observen ustedes, cuando estamos trabajando lo que son estratos, formaciones geológicas, siempre tenemos que estarlas observando en tercera dimensión, obviamente a nivel de subsuelo, porque ahí es lo que nos interesa. Allí está el agua subterránea, está en los estratos de roca, en las formaciones de roca, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que estar observando cómo se disponen las rocas en el subsuelo. No nos interesa tanto cómo se disponen las rocas en superficie, porque observen acá, las rocas pueden estar o inclinadas, vamos a ver, pueden estar falladas, pueden estar plegadas, etcétera, ¿verdad? Y entonces es importante ver cómo se comporta el agua subterránea en las rocas y en el subsuelo. Entonces les decía, ese término de buzamiento comprende tanto el ángulo de inclinación del estrato de roca como la dirección. Entonces aquí podemos hablar que el buzamiento de estas capas de roca, de caliza, por ejemplo, acá de lutita, por ejemplo, de arenisca, por ejemplo, que están inclinadas 30 grados, ¿sí? Hacia el oeste, ¿ok? Entonces siempre vamos a tener en buzamiento lo que es ángulo de inclinación y dirección
hacia dónde se está inclinando la capa o el estrato. ¿De acuerdo? Y tenemos el otro término, que es la dirección estratigráfica. La dirección estratigráfica se dice, es la dirección geográfica que posee la intersección del estrato con un plano horizontal, ¿sí? Entonces, las capas de roca están inclinadas hacia la izquierda, hacia el oeste. Pero observen que estas en superficie están con rumbo hacia el norte, ¿sí? Entonces, generalmente es bastante sencillo. Generalmente lo que hacemos nosotros es tener claro el ángulo y la dirección del estrato, o sea, el buzamiento, y a los 90 grados se va a dar la dirección estratigráfica. En este caso, si tenemos una dirección oeste, a los 90 grados la dirección va a ser o norte o sur. Pero recordemos, el que domina o predomina siempre es el norte, ¿ok? Entonces siempre vamos a hablar de norte, ya sea noreste o noroeste, ¿verdad? ¿Sí? No vamos a hablar de sureste o suroeste, muy difícil, ¿verdad? ¿Ok? Bien, ahí tenemos otro ejemplo de una columna estratigráfica, ¿sí? La podemos levantar de la parte inferior a la parte superior o de la parte superior a la parte inferior. Eso depende nuestro objetivo, por ejemplo. Entonces, hablamos de la escala del tiempo geológico. Bueno, y ya mirábamos nosotros los diferentes periodos de tiempo, ¿verdad? Y acá tenemos lo que son las eras geológicas, para que quede más claro esto. Las eras geológicas son los segmentos más grandes del tiempo geológico, se dice, y estas se separan unas de otras por eventos orogénicos mayores, conocidos como revoluciones, con un alcance mundial, perdón, y que afectaron la vida en la Tierra. Orogenia significa montañas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de eventos orogénicos, nos estamos refiriendo a formación de montañas. Esto, claro, a nivel ya mundial. Por ejemplo, un orógeno son los Alpes suizos, las montañas de los Alpes, ¿sí? Eso es un evento que se dio, la formación de esas montañas de los Alpes suizos. Entonces, generalmente, estos eventos mayores, por ejemplo, formación de montañas, que se dio a nivel mundial, esto constituye, por ejemplo, la división de las eras. Y las eras, dijimos, tenemos básicamente tres, que son las que trabajamos. La cenozoica, la era de la vida reciente, la mesozoica, que es la era de la vida media, y la paleozoica, que es la era de la vida antigua, ¿sí? Y ahí tenemos las diferentes edades en millones de años propiamente. Luego tenemos los periodos, dijimos, los periodos también son muy importantes de considerarlos. Y estos están separados unos de otros por orogenias locales menos extensas que se llaman perturbaciones, por ejemplo, levantamientos de tierra y la consecuente retirada del mar de las partes bajas de los continentes, regresiones y avance del mar hacia más allá de sus límites, que se le llama transgresiones. Por ejemplo, acá tenemos nosotros orogenias locales, ¿cómo se llama? Sí, lo constituye el grupo Choacús, pero realmente las montañas de Choacús, por ejemplo, las montañas de los Cuchumatanes, las montañas de las Minas, por ejemplo, son propiamente orogenias locales en este caso, que dan periodos específicos, ¿verdad? Y acá tenemos lo que les decía, generalmente en los mapas les va a aparecer esto. Les va a aparecer, por ejemplo, acá el Cretácico.
Y aquí les va a aparecer, por ejemplo, en verde, formación X, conglomerados y areniscas, que es del Cretácico acá inferior. Por ejemplo, acá en verde más claro, formación Cerillos, dice conglomerados. Y luego el terciario y cuaternario. Y finalmente tenemos la estratigrafía hidrológica de Guatemala que aparece acá, ¿sí? Que es importante que ustedes la lean. Les recuerdo, compañeros, todo esto está en el texto y es bueno que podamos leer, tener a la mano el texto. Entonces, compañeros, esto sería todo por hoy. Mañana siempre, por favor, conectémonos y estamos siempre a las 6:40 de la tarde. ¿Ok? Entonces, quedamos pendientes, sí, sobre todo siempre para mañana, martes. Buenas noches, compañeros.